Listo. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Por favor, confírmenme eso. Sí, profesor. Ya está, perfecto. Ya, a ver. Estamos en la semana de repaso, por lo tanto vamos a ver los temas tanto 1, 2 y 3. Estoy con el grupo de nivel 4. ¿Ah? El profesor que les habla es el profesor Juan José Ávila en el curso de Economía. El primer tema fue acerca de la ciencia económica. Sabemos que la ciencia económica es el conjunto de conocimientos, ¿no? Que el hombre ha ido adquiriendo, que el hombre ha ido juntando, ¿no? Indagando, demostrando, para poder explicar sobre todo las actividades que este mismo realiza en afán de satisfacer sus necesidades. Desde mucho tiempo atrás, incluso desde que el hombre pisa la faz de la tierra, enfrenta ese problema, ¿no? De que todo lo que necesita, pues no es proveído por la naturaleza, sino que hay cosas que obviamente él tiene que salir en su búsqueda. Y es ahí donde aparecen los bienes económicos o los recursos económicos y las necesidades económicas. Obviamente no vamos a estudiar eso, porque bueno, pues tendríamos que hablar de muchísimas cosas, ¿no? Tendríamos que hablar pues de los modos como se han ido desarrollando, ¿no? Las culturas, etcétera, etcétera. Pero sí podemos hablar desde el momento en el cual se va sistematizando este conocimiento. Y esto básicamente se da con la civilización griega, ¿no? Con los griegos, los conceptos de economía, los conceptos del oiko, del nomos, se van acentuando, sabiéndose que oiko hacía referencia a la casa y nomos hacía referencia a la administración o manejo de este. Por lo tanto, una interpretación de Aristóteles, ¿no? Basado también en el escrito que hizo de lo Economus, ¿no? Que por cierto se parece mucho al escrito que también hizo Genofonte, ¿no? Que era un estratega militar, filósofo y político, filosófico, se refería precisamente a eso, ¿no? Al manejo del hogar, al manejo de los recursos escasos que estaban dentro de ella. Y por lo tanto, ¿no? La toma de decisiones. Eso se basaba básicamente en la toma de decisiones. El oikonomos era una forma de vida, ¿no? Más allá de que digan, no tengo recursos como la tierra, los esclavos, el ganado y otros más, y hay que decidir qué tarea le corresponde a cada quien, era un estilo de vida y estaba orientado a que el hombre tenía que tomar decisiones. Es más, seguro que ustedes han escuchado que el hombre, desde el punto de vista de Aristóteles, el hombre es un ser político, es un animal político. ¿Y por qué le llamaba así? Porque estaba constantemente tomando decisiones. ¿Frente a qué? Frente a las necesidades que tiene y a los recursos escasos o disponibles que están, ¿no? A su alcance, o sea, que están ahí. Entonces, frente a ello, frente a esa balanza, ¿no? El buscar esa comparación, se encontró con un problema que hasta hoy en día subsiste y seguirá subsistiendo por el tiempo, ¿no? Que la humanidad sea presente en la Tierra. A este le conocemos como el problema de la escasez, ¿correcto? Ya obviamente, mucho más adelante, en el tiempo ya de los clásicos, 1700 y posterior a ellos, y hasta nuestros días incluso, se ha ido desarrollando ese concepto de escasez basado en los contextos, basado en las apetencias de cada nación, basado también en el desarrollo cognitivo o de conocimientos o de ciencias que han ido complementándose a la economía. Por ejemplo, uno de los que es más aceptado es de Ludwig Robbins. Él plantea que la economía es una ciencia que pertenece al campo social de usos y fines, ¿no? Donde el hombre toma decisiones en función a los recursos escasos que tiene y obviamente busca que estos recursos tengan fines alternativos, no tengan destinos opcionales en donde obviamente por ser opciones el hombre tendrá que coger uno y descartar otro. Además, si te das cuenta, el tomar una cosa o tomar una decisión y descartar otras decisiones, otras opciones, también pone en juego un concepto muy importante en economía, el llamado costo de oportunidad, que no es solamente de la economía, se implica en toda nuestra vida. En toda nuestra vida estamos enfrentados a tomar decisiones. Y al tomar una decisión, implícitamente descartamos otras, ¿no? Descartamos otras opciones u otras alternativas. Bueno, eso se conversó en su momento. Entonces, ¿qué nos dice Lionel Robbins? Nos dice, la economía es una ciencia, o sea, ya está afirmando que es una ciencia, ya estaba demostrado incluso, que estudia el comportamiento humano, la conducta humana, pero relacionada no a los procesos cognitivos, no al proceso de la conducta o el temperamento, ¿no? O de la fisiología, sino a las acciones que realiza el hombre para conseguir sus
recursos escasos. Entonces, estudia el comportamiento humano como una relación entre fines, o sea, lo que quiere, y los medios escasos que tienen usos alternativos. Eso es justo lo que te acabo de explicar. En base a ese concepto que se había desarrollado, aparecen las características basadas, ¿no? A partir de la escasez. Uno, las necesidades se determinan que son ilimitadas, se entiende que los recursos que se usan para saciar las necesidades son limitados, de ahí viene la escasez, uso alternativo de los recursos limitados, el famoso costo de oportunidad, utilización eficaz de los recursos significa que, bueno, pues le vamos a sacar el máximo provecho, alcanzamos el bienestar, y la necesidad nuevamente de elección y de optimización. Ya no es solamente el lograr satisfacer una necesidad, sino el mejorar la manera de cómo satisfacerla. Por eso es que los niveles de deseo han ido cambiando. Lo que no ha cambiado es la necesidad. Lo que sí ha cambiado es el deseo. ¿Entienden? Por ejemplo, la necesidad de comunicarse siempre ha estado. Siempre, desde el inicio hasta nuestros días. Pero el deseo, o sea, el recurso que nosotros vamos a usar y que obviamente vamos a ir en su búsqueda, ha ido cambiando, ¿no? En un primer momento, de repente, la comunicación solo se daba de manera oral, luego era escrita, luego de lo escrito, ¿no? Por medio de las cartas, de los faxes. Y hoy en día, ya siendo mucho más modernos, bueno, pues hablamos del celular, ¿no? ¿No? Es más, ya ni siquiera la comunicación ya solo es escrita, sino es visual, ¿no? Sonora. Tenemos, ejemplo, la clase, ¿no? Tenemos cámara, tenemos micrófono. Entonces, hay una variación, hay una mejora, pero no de la necesidad. La necesidad siempre ha sido la misma, la comunicación. Lo que ha ido cambiando es la forma de cómo nos vamos adecuando o vamos logrando saciar esa necesidad. Y eso está ligado al deseo. Los mercados se basan en los deseos, no en las necesidades. Entiendan, por favor. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, muchas empresas fabrican productos que satisfacen todas ellas en conjunto la misma necesidad, pero con diversas presentaciones, con ciertos cambios o características que hacen único, ¿no? A su producto y por lo tanto lo hacen deseable. ¿Ya? Quiero que quede claro eso. La necesidad siempre va a ser la misma. Lo que varía en el tiempo es el deseo. Se ajusta al contexto y se ajusta a las condiciones económicas o contextuales, culturales, ¿no? Comerciales y todo lo demás de la sociedad, o de su sociedad, o de su mercado. Muy bien. Decimos que la economía es una ciencia y por ser una ciencia debe tener puntos que la sostengan como ciencia. Son 4 puntos: el problema, el campo de estudio, los métodos de estudio y la finalidad, ¿correcto? O sea, el propósito. El problema económico ya lo venimos conversando, es la escasez. La escasez es la falta de recursos para enfrentar las diversas necesidades. Si me falta algo, entonces lo voy a crear, ¿cierto? O sea, lógica, ¿no? Si yo siento que algo falta y me es necesario, entonces la ruta, el camino, la solución es crear aquello que me falta. Pero como a mí me faltan muchas cosas, entonces yo entiendo que al crear tantas cosas, yo debo elegir qué primero y qué después, qué es más urgente y qué es menos urgente. Entonces aparecen ciertas interrogantes, ¿no? Empiezan ciertas acciones que van a estar ligadas, ¿no? O que van a estar ayudando, ¿no? A resolver este problema de la escasez y por lo tanto logrando la satisfacción de cada individuo, o sea, de la sociedad. Son las famosas interrogantes al problema económico: el qué, el cómo y para quién. El qué sirve para poder determinar qué es lo más urgente o qué es lo más apremiante para crear, o sea, qué voy a producir. El cómo se refiere al método, la técnica, el procedimiento que se va a utilizar basado en los recursos que se tienen, basado en la capacidad humana para poder producirlo. Básicamente, esto es la teoría de la producción, o sea, la teoría de cómo se inicia desde la adquisición de la materia prima, el reclutamiento del personal y la adquisición de maquinarias, su combinación y posterior generación de productos, mercancías. ¿Y para quién? Bueno, obviamente, ¿hacia dónde va destinada esta mercancía? Yo sé que la mercancía va destinada al mercado, pero también sé que todos los mercados no son iguales y los que participan del mercado también son diferentes. Algunos son más acomodados que otros, algunos tienen apetencias por de repente alimentos, otros por prendas de vestir, otros por viviendas. Entonces se entiende que cada empresa o cada persona o cada conjunto de individuos que realizan actividades económicas produciendo algo y sabiéndose cómo producirlo, tienen en mente hacia quién se lo van a enviar, ¿no? Hacia quién se lo van a dirigir. Y eso es la teoría de la famosa distribución, ¿no? ¿Para quién voy a distribuir? ¿Para quién le voy a entregar? En función a los recursos, ¿no? O en función a las rentas que puedan tener, ¿ya? Luego está
El objeto de estudio, campo de estudio de la ciencia económica, serían las actividades económicas. La actividad económica es la suma de esfuerzos, la suma de conocimientos que están ligados a la obtención de bienes y a la prestación de servicios. Eso es lo que nosotros hacemos día a día. ¿Qué hacemos? Producimos, negociamos, circulamos, distribuimos, repartimos, consumimos, usamos y las empresas invierten, ¿no? Básicamente se invierte dentro de las empresas. Entonces, las actividades económicas lo que buscan es, dentro de la vida del hombre, satisfacer las necesidades. ¿Cómo? Con la obtención de bienes que son materiales y que son inmateriales, y con la prestación de servicios que necesariamente son inmateriales. ¿Qué cosa estudia la economía? Estudia la actividad económica en sus diversas modalidades. La ciencia económica tiene una metodología, un procedimiento, ¿no? Algo que la asciende precisamente al campo científico. Recuerda que la economía pertenece a la rama de ciencias, ¿no? De carácter social, ¿no? Son ciertas ciencias sociales, puesto que hay una serie de demostraciones y también hay un análisis de las relaciones y de los procesos sociales para conseguir los bienes y los servicios. Ahora, ¿cuáles son los métodos que se utilizan dentro de la ciencia económica? El inductivo y el deductivo. El inductivo, también conocido como método de descubrimiento, método de ascenso, ¿no? Método que va de lo particular a lo general. El método deductivo es un método descendente, es un método de síntesis, es un método que permite, ¿no?, la comprobación a partir de lo general hacia lo particular, ¿ya? Entonces, en el primer caso, se tiene una realidad, se obtiene información de esa realidad, se compara esa información y se llega al planteamiento de una hipótesis. Las hipótesis se acercan a la verdad, pero no son verdades hasta que no se demuestren. Por lo tanto, llega la demostración. El método de deducción. Partimos de una propuesta general, que es una hipótesis, lo llevamos a cada caso particular, analizamos los resultados y damos si es vigente, o sea, si se afirma el postulado o la hipótesis o se niega. Si se afirma, entonces se convierte en ley. No necesariamente siempre es una ley, podría formar parte de una más general, podría formar parte de una ley. Por lo tanto, se convierte en una teoría de la ciencia. ¿Correcto? En algunos casos sí, su conclusión termina siendo una ley, como por ejemplo la ley de la demanda o la ley de la oferta. ¿Eh? Muy bien, esos son los métodos. ¿Listo? Luego tenemos la finalidad. La finalidad sería, pues, alcanzar el bienestar de cada miembro de la sociedad. Entonces, son 4 puntos. Problema, campo, método y lo que es la finalidad, ¿no? Lo que se persigue. ¿Cuál es el problema? Chicos, ¿cuál es el problema? Rápido. Problema, La escasez. la escasez. Campo de estudio, La necesidad. no. Campo de estudio, Actividad económica. las actividades económicas. ¿Ya? Las necesidades forman parte del estudio que se realiza. Pero ¿qué es lo que específicamente estudia la economía? Estudia las actividades económicas. Es más, miren, les cuento. Las necesidades, si bien es cierto, están presentes en el estudio de la economía, solamente están presentes para entender que nosotros somos seres vivientes y que padecemos necesidades. Pero un estudio mucho más específico, mucho más, se adentra mucho más en esto, en el campo de la psicología, en el campo de la sociología, en el tema de las estadísticas, en el tema, por ejemplo, de la administración. Ahí se estudia netamente lo que son las necesidades, ¿no? Claro, cada uno en su propia perspectiva. En el caso de la economía, sí se toca, pero es de manera mucho más general, mucho más amplia. No se profundiza mucho porque obviamente, ¿no?, se entiende que la necesidad es el impulso sobre la falta de algo. ¿Qué vamos a ver ahorita? Muy bien, tomando en cuenta todo eso, tendríamos problema, objeto de estudio. ¿Cuáles serían los métodos? Métodos exclusivos de la ciencia económica, los acabo de mencionar. Inductivo y Vamos. deductivo. Inductivo y deductivo, perfecto. Y la finalidad, ¿cuál sería la finalidad? ¿Cuál sería la finalidad? Satisfacer las necesidades. Claro, y producir el bienestar social, ¿no? Porque al final lo que busca es que se logren satisfacer las necesidades o la mayor cantidad de necesidades por parte de todos los individuos que participan, ¿no?, de las actividades económicas. Perfecto. Quedó sacramentado. Nos vamos a la división de la ciencia económica. Obviamente, como toda ciencia, tiene un campo bastante grande donde se tienen conceptos, se tienen teorías, hay diferentes tipos de análisis. Entonces, estudiar todo a la vez es un crimen. Lo que hacemos es dividir. Dividimos lo que estudiamos.
¿no? Lo dividimos en partes. Esa división en parte me va a permitir poder entender un campo mucho mayoritario, ¿no? Mucho más amplio. La ciencia económica se divide en dos áreas, positiva y normativa. La positiva es la economía objetiva, es la economía de tal como fue, como es y como será las cosas. No se cambian las realidades, sino se presentan tal como son, para poder entenderlas. ¿Cómo se obtiene esa realidad? A través de la economía descriptiva. Y luego se ordena a través de las teorías económicas. ¿Por qué? Porque dentro de esa realidad que se puede obtener, puede haber información que se haya tomado sobre decisiones particulares o sobre asuntos en conjunto. Por ejemplo, decisiones en particulares, el ingreso de una familia y la disposición de su presupuesto, ¿no? ¿Qué deciden comprar y qué cosas no deciden comprar? Eso es en particular de una familia a otra, cambia, porque son decisiones en particulares. Pero de repente, si yo quiero llevarlo al ámbito general, podría decir el consumo nacional. Se entiende que el consumo nacional está formado por las decisiones que toman las familias, pero uno es micro y otro es macro. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, la apertura de una empresa y su producción a nivel micro, pero si yo quiero llevarlo en la suma de todas las empresas, ya no hablaría de producción de una, sino hablaría de la producción nacional, Producto Bruto Interno. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las teorías económicas se divide la información, ¿no? Obviamente, para su mejor estudio. Micro y macro. Decisiones en particular, decisiones de manera conjunta, ¿no? Formulación de sucesos individuales, familias, por ejemplo, empresas, y el otro de manera conjunta, que afecta a toda una nación. ¿Ya? Entonces, estamos en la economía positiva, economía objetiva, no hay juicios de valoración, tal como son las cosas. Sin embargo, al poder revisarlas, nos damos cuenta, podemos apreciar y decir, bueno, pues las cosas no están bien, ¿no? Si de repente en la economía descriptiva, como realidad, me muestra una alta tasa de desempleo, y yo sé que el desempleo es malo, ¿no? Yo sé que el desempleo no permite el ingreso a las personas, entonces tomo medidas para que el desempleo disminuya. Entonces, para disminuir el desempleo, significa que yo he tenido que valorar que el desempleo es malo, como te lo dije. ¿Y por qué es malo? Porque no permite ingresos a las personas. Entonces hay que tomar medidas para frenar el desempleo y ocasionar puestos de trabajo, haciendo que la tasa de desempleo disminuya y la tasa de empleo aumente. ¿Te das cuenta? Es valorativo. Como la pobreza, por ejemplo. Si analizamos a un 100% la población y decimos que la pobreza bordea un 30%, uy, eso está mal. La realidad me dice 30%, pero el análisis me dice 30% incorrecto, malo. Está muy por encima de la quinta parte. No, hay que tomar medidas para que el Estado, las empresas, ¿no? Y todos aquellos puedan participar en frenar la tasa de pobreza. Entonces son medidas valorativas. Por eso se le llama economía normativa. ¿Qué herramienta utiliza la economía normativa? Utiliza las políticas. ¿Qué política? La política económica. Ahora, la política económica recae o es responsable el gobierno de turno, porque para que un gobierno ingrese, para que un conjunto de personas ingresen a ser autoridad y formen parte del gobierno, tuvieron que plantear propuestas. ¿A quién? A los que fueron sus electores. Y ahora, estando en el gobierno, tienen que ejecutar esas propuestas. ¿Hacia qué aspectos tienen que ir esas propuestas? La política económica se clasifica a su vez en fiscal, monetaria, exterior y política de rentas. La política fiscal tiene que ver con gasto, la política monetaria tiene que ver con estabilidad, la política exterior tiene que ver con exportaciones e importaciones y tipo de cambio, y la política de rentas tiene que ver con ingresos. Obviamente, la suma genera un plan, ¿no? Un plan, o sea, cada uno de ellos es un pilar, pero al tener todos los pilares juntos, se entiende que el gobierno tiene idea, ha preparado una estrategia para poder promover las actividades económicas. Repito, promover las actividades económicas, no fijarlas. El gobierno no fija las actividades económicas, no decide lo que van a hacer los que participan. Si eso hiciera el gobierno, entonces la economía sería planificada. Y está demostrado que las economías planificadas, donde el Estado tiene control absoluto, no sirven. ¿Por qué, profesor? Porque aparte de que el hombre tiene necesidades, aparte de que el hombre, ¿no?, tiene esa capacidad de juicio, el hombre tiene otra naturaleza. Es libre por naturaleza. El hombre tiene libertad por naturaleza, o sea, quiere eso. Entonces, no le gusta que otros decidan por él. Pero sí es importante poner reglas para que las decisiones que se tomen estén basadas en esas reglas y no se cometan excesos. ¿Entienden? Bien, y ahí están las famosas políticas, ¿no?
Punto número 1. ¿Se entendió? Estamos en ciencia económica, acabamos de terminar, ¿se entendió? Chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Es ahora o nunca? Sí, profe. Muy bien. Concepto, tema, necesidades. Justo lo que su compañero había mencionado, ¿no? Su compañero menciona que el objeto de estudio de la ciencia económica es las necesidades. Si bien es cierto, son las actividades económicas y están contenidas las necesidades en ello, las necesidades más es un concepto que se maneja para poder entender la naturaleza, ¿no? Y las apetencias del hombre. Básicamente es eso. Ahora, necesidades se estudia en psicología, por ejemplo, Maslow las estudió en administración, cuando se quiere llevar a cabo la asignación de recursos para la creación de un producto en particular, cosas así. Pero en economía se entiende que la necesidad es una situación inherente del ser humano y más aún cuando es una necesidad económica. ¿Por qué? Porque una necesidad económica, a diferencia de una simple necesidad, es una necesidad en la cual el hombre necesita de un recurso económico. ¿Y qué es un recurso económico? Es aquel creado por el hombre. O sea que el hombre tiene necesidades, pero también tiene necesidades económicas. Cuando tú dices tiene necesidades, te refieres a las fisiológicas propiamente, como respirar, por ejemplo, ¿no? Pero hay necesidades que se van a unir o se van a satisfacer con el uso de recursos económicos. Por ejemplo, mira, el hombre en un primer momento, cuando era homínido y andaba como cualquier otro animalito por el medio, el hombre dormía donde le quería, donde caiga dormía el hombre. Obviamente su instinto lo llevaba a asegurar su día, ¿no? A sentirse protegido. Dormía en el suelo al final, dormía en una roca. Pero con el tiempo el hombre se dio cuenta pues que dormir ahí le hacía daño y empezó a crear, agarraba hojas de palmera o hojitas de árboles o de lo que tenga y armaba por ahí en su pisito para sentirse más cómodo. Sin querer, el hombre estaba creando un espacio habitual donde descansar. Lo que hoy en día conocemos como ¿qué? ¿Cómo se llama el lugar donde tú descansas? Te tiras ahí, te envuelves incluso cuando tienes una sábana o una colcha. Cama. Cama, pues. ¿O tú crees que la cama nació de la nada? La cama nació por una situación de, claro, la cama, por una situación de curiosidad y de necesidad. Y sin querer, esa necesidad que era fisiológica se convirtió en una necesidad económica. Porque resulta que el hombre experimentó la creación de un recurso que le gustó, que lo sintió, ¿no? Se sintió bien satisfecho y por lo tanto empezó su reproducción. Y esa cama es un recurso económico. Y hay una necesidad sobre un recurso económico, poder descansar en ella. Por eso es que tú tienes una cama en tu cuarto. ¿Me entiendes? Entonces, las necesidades se van a clasificar de esa manera. Va a haber necesidades generales, necesidades donde no nosotros respondemos por simplemente sin un esfuerzo humano, pero van a haber necesidades donde respondemos por esfuerzo humano y les llamamos necesidades le llamamos necesidades económicas, ¿correcto? Se llama necesidad de la sensación de falta o carencia de algo que el hombre experimenta. Es como una exigencia de la vida, porque estamos vivos, y que debe ser satisfecha mediante la utilización de bienes adecuados para la subsistencia y el desarrollo del hombre. Claro, que el hombre ha ido alcanzando y por lo tanto lo ha llamado recurso económico. En la pantalla tú estás viendo el proceso para satisfacer una necesidad económica. ¿Por qué? Porque en las necesidades generales o en las necesidades no económicas no hay este proceso. Pues. En la respiración, si bien es cierto, la respirar es una necesidad, pero el deseo, que si bien es cierto, es por el aire, no hay un esfuerzo humano por conseguirlo, porque el aire es abundante. Pero sí, por ejemplo, en el caso del dormir, ¿no? Dormir sí es una necesidad fisiológica. El impulso es tú, tienes el impulso o el deseo de dormir en un espacio cómodo, una cama. Entonces, tu acción es el buscar conseguir ese espacio. Por ejemplo, si no lo tenías, entonces comprarás una cama. Pero se entiende que ligado a esa acción hay otras acciones más. Por ejemplo, si me compro una cama es porque trabajo, y si trabajo es porque me pagan. Ah, o sea que está amarrado a actividades económicas. ¿Correcto? ¿Hacia dónde me llevan? A la satisfacción. Cuando tú descansas en ella, la tienes y descansas en ella. Entonces se activa nuevamente el proceso. Y así, los procesos para satisfacer una necesidad son cíclicos porque las necesidades son infinitas. Una, dos, tres, infinitas veces. ¿Me entienden? Las necesidades del aspecto de la escasez, por ejemplo, de la escasez del recurso que nosotros usamos, que es el dinero, se pueden clasificar presupuestalmente a nivel de necesidades primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son necesidades que deben ser satisfechas para poder existir. Alimento, salud, vivienda, refugio, seguridad. Las necesidades secundarias se satisfacen a partir de la satisfacción de las primarias.
puesto que ya hemos cubierto la vida, por lo tanto, lo que sigue es el desarrollo, ¿no? El crecimiento, el reconocimiento, ¿no? Una mejora en la calidad de vida. Por ejemplo, el estudio, la educación, la cultura, ¿no? Las artes forman parte de la mejora del hombre. También está ahí la comunicación, también está ahí, por ejemplo, el recreo, también está, por ejemplo, por ahí el transporte, entre otros más. Todos colaboran para tener un mayor nivel de comodidad. Las necesidades superfluas o terciarias son aquellas necesidades que el hombre satisface por simplemente halagar su vanidad, su lujo, ¿no? Hacerse sentir bien y demostrar su poder económico frente a otros. El usar pieles, ponerse joyas, viajar en vehículos o medios de transporte, ¿no? Que no son comunes, son de bastante poder económico acceder a ellos, ¿no? Vivir en una mansión, entre otras cosas más. Un auto deportivo, que no debe ser barato, joyas que no están bañadas en oro, sino que son de oro, de plata de repente diamantes, rubíes y tantos más. O en todo caso, pues tener una casa como esta, ¿no? Tener una casa como esta, más que ser una solución, es un problema para nosotros. ¿Por qué? Profe, ¿yo qué voy a tener una casa? Sí, claro, sería bonito vivir ahí, pero tener esa casa sería prácticamente un crimen, porque mantener esta casa te traería deudas, ¿no? O sea, te imaginas, entonces para que yo pueda sostener esta casa, entonces debo tener un nivel de vida acomodado. Debo ser millonario. ¿Se dan cuenta? No es nada más decir, yo me quiero comprar una casa, quiero tener 3 pisos. No, el problema no es eso nada más. El problema es darle el mantenimiento a la casa. Servicios, el mismo mantenimiento, ¿no? El poder equiparla, entre otras cosas más. ¿Ah? Muy bien. Las necesidades tienen características o también les conocen como leyes. Se cumplen para todas las necesidades, ¿no? Distintamente si son primarias, secundarias o terciarias. Se cumplen. Son inagotables, son sustituibles, son complementarias, son concurrentes, tienden a fijarse, son limitadas en su capacidad. A ver, vamos a ir uno por uno. Son inagotables. Se entiende que una necesidad se va a aparecer una y otra y otra y otra vez. Además que las necesidades con el tiempo, a medida que la sociedad va inventando cosas, va reconociendo cada vez más cosas, se van apareciendo nuevas formas de saciar esas necesidades, nuevas necesidades, se dice, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a las necesidades que son complementarias, significa que satisfacer una amerita la satisfacción de otras. Por ejemplo, dicen, necesito una cama. Pero una cama necesita tener sábanas, colcha, unas almohadas. Entonces es necesidad de tener una cama, que es el soporte, y tener lo que va encima, el colchón, la sábana. O sea, satisfacer una necesidad implica satisfacer otra. ¿Quieres hacerte el aseo bucal? Ya, usas el cepillo, pero el cepillo no se usa solo, pues usas la pasta dental. Se combina la pasta dental con el cepillo para que se pueda saciar la misma necesidad. Las necesidades son concurrentes. ¿Qué significa? Que las necesidades se van a presentar todas a la vez, pero nosotros tomamos elecciones. Una satisfacemos después de otra. Por ejemplo, tú cuando te alimentas, te sirven una comida, ¿no? Te sirven tu arroz, te sirven tu sopa, si es que te preparan sopa, te sirven tu refresco y te sirven tu fruta. Si nosotros quisiéramos satisfacer todo a la vez, en el orden, en todo al mismo tiempo, haríamos esto. En un mismo plato pondríamos el arroz, pondríamos la sopa, pondríamos el jugo y pondríamos la fruta. Y todo lo comeríamos a la vez. Obviamente no tiene lógica, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, ya, primero la fruta, luego el arroz, luego la sopa y al final el refresco. Eso es según cada persona. Otro diría, no, no, no. Primero la sopa, luego el segundo y luego la fruta y el refresco. Otro diría, no, no, no. Primero la fruta, luego la sopa. Claro. Pero ¿por qué vemos esa variedad? Porque cada quien toma decisiones en función al nivel de urgencia que tenga frente a una necesidad. ¿Estamos? Por eso dice que las necesidades son concurrentes porque se jerarquizan unas con otras. Tienden a fijarse, se acomodan a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, costumbres alimenticias, hábitos de vestimenta. Ellos se van a ir acomodando y por lo tanto, ¿no? Van a formar parte de nuestra vida diaria. Las necesidades tienen límite en la capacidad. ¿Eso qué significa? Que el hombre, bueno, pues al saciar una necesidad y utilizar un recurso, ese recurso presenta utilidad. Pero a medida que la necesidad vaya desapareciendo, la utilidad que presenta ese recurso también irá desapareciendo. Por ejemplo, el caso del hambre, el caso de la sed. Uno puede tener mucha hambre, pero eso no significa que el hambre va a ser infinita. El hambre en nuestro organismo tiene un punto de llenura, un punto de saturación. Por eso es que cuando tú llegas a casa y comes, claro que llegas hambriento y todo lo demás, pero no te comes todo lo que puedas infinitamente, sino comes hasta cierto punto. ¿Qué dices? Me siento lleno.
o sea, alcanzaste este punto de saturación. Debo entender que el alimento en ese momento, no cuando tenías hambre, sino en ese momento, cuando ya estás lleno, ya no tiene utilidad. ¿Y por qué no tiene utilidad? Porque ya no le das uso. Entonces, a medida que se satisface una necesidad, el deseo, la utilidad disminuye hasta desaparecer. Repito, a medida que se satisface una necesidad, el deseo, o sea, la utilidad, desaparece, ¿no? Desaparece. Ley de Gosen. ¿Ya? Esta es la famosa ley de Hermann Gosen, que habla acerca de, ¿no? El tema de la llenura o la saturación. También la conocen como ley de saturación. Punto 2. ¿Se entendió? Ustedes me dirán. ¿Sí, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya pasamos ciencia económica, ya terminamos el tema de necesidades. ¿Qué dicen? Estamos en conceptos de bienes y servicios. Hasta este punto, ¿se entendió? Ok. Bien, tenemos el concepto de los bienes y los servicios. Si hablamos de las necesidades, estas tienen que ser resueltas. ¿Con qué las resolvemos? Con el acceso a los bienes o el acceso a los servicios. ¿Habrá una distinción? Por supuesto que la hay. Los bienes son elementos que el hombre produce y que tienen esa capacidad de ser tocados, de ser vistos. O sea, los bienes son tangibles. ¿Tienen uso? Son tangibles. En el caso de los servicios, ¿qué cosas son? Son acciones, son tareas, ¿no? Son actividades realizadas por terceros que buscan la satisfacción de nuestras necesidades a cambio de una compensación. O sea, tú pagas por acceder a un servicio. ¿Ya? Por ejemplo, este es un servicio, pero no es un servicio gratuito, pues, porque tú pagas una pensión para recibir tu educación. Todos los profesores, los tutores y el personal de la escuela brinda un servicio ligado a una tarea, ligado a la educación. ¿Estamos? Ahora, ¿qué hacen todos los bienes y qué hacen todos los servicios? Satisfacen necesidades. Distingámoslo. Hablemos de los bienes. Son todos aquellos que permiten, por lo menos, saciar una necesidad. Normalmente, cuando hablamos de bienes, hablamos de los bienes económicos, o sea, los bienes que el hombre va a crear y que por crearlos, el hombre pues implica esfuerzo, implica gasto, implica tiempo, implica decisión, ¿correcto? Entonces, según lo que nos plantean aquí, dice, un bien es todo objeto que sirve para satisfacer una necesidad económica. O sea, ya está haciendo distinción sobre una necesidad económica. Son aquellos que se adquieren en el mercado, es decir, se negocian por expresión de su grado de escasez. Claro, no son abundantes y eso es la razón por la cual el hombre los crea. O del costo o sacrificio que es necesario soportar para obtenerlos. Por ejemplo, si tú quieres tener una prenda de vestir, implica tener pues la tela, implica tener una máquina o tener las herramientas para cortar y para unir. Y eso no es gratuito. Entonces, si tú vas a acceder a crear algo, ese algo implica un costo económico, ¿correcto? Y a su vez también implica una serie de decisiones que vas a tener que tomar y algunas que vas a tener que descartar. ¿Entendido? Entonces, un bien económico es aquel que crea el hombre. Pero si el profesor habla de bien económico, ¿significa que debe haber un bien que no es económico? Claro, y aquí está. Los bienes pueden ser económicos y pueden ser no económicos. La diferencia es simple. Los económicos son escasos y los libres son abundantes, ¿no? O no económicos son abundantes. Si los económicos son escasos, el hombre los crea. Los libres no son creados por el hombre. Estos de económicos tienen valor de uso porque se usan. Los libres también tienen valor de uso porque se usan. Los bienes económicos tienen utilidad de cambio, o sea, tienen valor de negociación. Los libres no. Por su abundancia, no hay necesidad de negociarlos. Sería incorrecto, no tendría lógica negociar algo que es abundante. Ah, los bienes económicos tendrían propietario. Sí, los libres no. No hay quien reclame por ellos porque, bueno, pues están a merced de cualquiera. Entonces, ejemplos, un auto. Ejemplo, el aire. Ejemplo, minerales. Ejemplo, bosques. Pues son los minerales. Claro, los minerales extraídos. Desde el que el hombre participa y le mete el dedo a la naturaleza y hace una modificación en ella, ya esos bienes son económicos. Por lo tanto, los minerales que se extraen, se refinan, se procesan y se convierten en láminas, varillas o en aquello pues, que sea útil para el hombre, eso es un bien económico. Como estamos enfocados en la ciencia económica, entonces nos vamos a adentrar en la clasificación de los bienes económicos. Criterios, ¿no? Para clasificar necesitamos criterios. Entonces, ¿qué criterio debemos tomar en cuenta? A ver, según el destino,
o la función según la relación con otros bienes, según la naturaleza del bien, según la duración del bien, según el nivel de elaboración, según el aspecto legal y según la relación con el ingreso que tenga, pues, del consumidor. ¿Ya? Entonces, vamos a ir uno por uno. Según el destino o la función. ¿Qué cosa es? ¿Hacia dónde van a ir a parar? ¿Hacia dónde podría parar un bien? A ser consumido o para servir creando otro bien. ¿Entendido? O sea, que hay bienes que crean otros bienes y hay bienes que ya simplemente se usan. Bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital por lo general son las maquinarias, son las herramientas, los equipos, las infraestructuras. Típicamente son utilizadas por las empresas porque es ahí donde se lleva el proceso económico, ¿no? El proceso productivo. Ahora, los bienes de consumo son bienes que, como su nombre mismo lo dice, son usados en la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque los consumimos. ¿Ah? Un bien de capital, por ejemplo, podría ser ¿ya? Una maquinaria, ¿no? Un tractor. Un bien de consumo, por ejemplo, podría ser una hamburguesa. Un bien de capital podría ser esta cocina, sí. Esta cocina típicamente es un bien de consumo porque está en una parte de tu casa, ¿no? Donde le llamamos cocina. Entonces, este artefacto que se pone en ese lugar donde tú normalmente cocinas es un bien de consumo porque sirve para satisfacer tus necesidades. Pero si esta cocina yo la llevo a un negocio, por ejemplo, a un restaurante, ¿seguirá siendo un bien de consumo? ¿Qué dicen, chicos? ¿No? Imagínense que yo, pues, no sé, me gusta vender pollo a la brasa. No, pollo frito. Me gusta vender pollada. Puedo utilizar esta cocina para poder producir mis polladas, ¿sí o no? Entonces, profesor, usted estaría produciendo y vendiendo. O sea, no estaría produciendo para su consumo, sino para destinarlo a otros. Entonces, esa cocina ya dejaría de ser de consumo. ¿En qué se llamaría? ¿Qué nombre recibiría? Por favor, ¿qué nombre recibiría esta De cocinita? capital. De capital, pues. A ver, el auto de la casa, el auto familiar, el cual ustedes se van de aquí para allá, en familia, ¿es un bien de consumo o de capital? Consumo. Es un bien de consumo. Y si papá en las mañanas lo saca de 8 a 1 para ir a hacer taxi, Capital. Capital. de capital. La computadora que estás usando tú en este momento es de consumo, ¿cierto? Porque tú estudias con ella. Ya, pero si tú, vamos a suponer que tú tienes conocimientos de diseño. Y en las tardes tú, bueno, diseñas, pues porque te contratan, eres muy bueno y dices, no sabes qué, diseñame, no sé, eslogan, diseñame cosas, ¿no? Pregunta, ¿esa computadora seguiría siendo de consumo? No, sería de capital. Sería de capital, porque es una herramienta para trabajar, ¿no? O sea, es una herramienta o es un bien que sirve para crear otros bienes. Pregunta, esa cocina, ¿no? Esa cocina, ese auto y esa computadora ¿se podrían desgastar? Sí. Claro, por el uso que le damos. El desgaste que sufren los bienes de capital se le conoce como depreciación y es la pérdida del valor precisamente por su uso. Ahora, ¿por qué es importante calcular la depreciación o colocar ese concepto de depreciación? Porque se entiende que las empresas, que son las que tienen los bienes de capital, producen con ellas. Y como el bien de capital no es eterno, entonces hay que entender que en algún momento esa maquinaria, ¿no? Equipo, esa infraestructura, esa computadora, este vehículo, va a dejar de funcionar. Durante el tiempo que funciona, que se ha ido desgastando, ese desgaste se contabiliza y se convierte en dinero. Dinero que tiene que ser reservado, repito, reservado para una futura adquisición o reposición del capital que se tiene. En pocas palabras, la misma máquina genera un fondo para sí misma que le ayude en algún momento a reponerse, ¿no? O a cambiarse. ¿Entendido? Por eso es que las empresas destinan parte de los ingresos que tienen a fondos de capital para la mejora, adquisición o reposición de los bienes que éstas tienen. B. Según la relación con otros bienes, los bienes pueden ser rivales, sustitutos o pueden ser complementarios de uso conjunto. Son rivales cuando si se usa uno, se deja de usar el otro. Por la rivalidad, pues, ¿no? Los rivales compiten. Entonces, si por ejemplo hablamos de la carne de pollo y la carne de pescado, estos bienes son rivales, porque el consumo de pollo obliga a que exista un menos consumo de pescado. Y si se consume más pescado, entonces obliga a que se consuma menos pollo, ¿no?
sea, el comportamiento general de la población hace eso, porque no falta que alguien me diga, profesor, pero yo compro igual pollo y pescado. No, pero en términos generales, el aumento de uno genera la disminución del otro. Por ejemplo, si el precio del pollo se reduce, y ahora se va a ir reduciendo seguro un poco porque viene la Semana Santa, si el precio del pollo se reduce, entonces mucha gente va a querer optar en comer pollo, porque obviamente los sujetos son racionales, ya que buscan satisfacer el mayor número de necesidades, y el dinero es un mediador para ello. Entonces, una baja en el precio del pollo implica que una persona tenga mayor acceso a este producto y a otros más. Pero eso también a la vez genera una reducción en el consumo de pescado, porque las personas que consumían pescado, viendo una opción, la reducción del precio del pollo, irán a consumir pollo, descartando, dejando de lado el consumo de pescado. Profesor, ¿y qué pasa si de repente los dos productos estaban así y de repente el precio del pescado disminuye? Entonces las personas dejarán de consumir pollo y esos que han dejado de consumir pollo pasarán a consumir pescado, porque se entiende que es parte de su alimentación, ¿no? Entonces hay una rivalidad entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, también existe la complementación. Complementación es combinación, ¿no? La unión. Por ejemplo, pollo y papa. Normalmente cuando alguien va a hacer pollada, ¿qué cosa es lo que te sirven en la pollada? Tú comes pollada, seguro. ¿Mm? Cuando te sirven tu pollada, ¿qué cosa te sirven? ¿No has comido pollada? No Papas, creo, ¿ah? papas. Papas, ¿sí o no? Bueno, la pollada lleva pollo, ¿no? La cuarta parte del pollo. Y tu papa, ¿sí o no? Ahí te los den sancochaditas ahí con tu ensaladita y todo. Entonces, profesor, eso significa que si aumenta el consumo de pollo, ¿no? Porque se está haciendo más pollada, ¿qué cosa necesariamente también se está consumiendo más? Papa. Papa, pues, ¿no? Porque te estoy diciendo que estos son juntos. Ahora, si de repente en estos tiempos no se hace tanta pollada, entonces se entiende que hablando de esta relación, el consumo de papas se va a reducir, pues, ¿no? Entonces, el aumento de uno implica el aumento del otro. La reducción de uno implica la reducción del otro. Es como la impresora y el papel, ¿no? O la tinta. La impresora y la tinta funcionan juntos. Si tú vas a comprar impresora, entonces vas a demandar tinta. A mayor demanda de impresoras, mayor demanda de tintas. A menor demanda de impresoras, se entiende menor demanda de tintas, sino para qué te servirá la tinta. Entonces, o sea que es una relación directa. En cambio, el otro es una relación inversa, en función a su consumo. Según la naturaleza del bien, hablamos de la capacidad corpórea, si pueden ser tangibles o intangibles. Los bienes materiales, como su mismo nombre lo dice, son tangibles, son materiales, pueden ser percibidos. Los inmateriales no se perciben. Por ejemplo, bienes materiales, los que tú tienes a tu alrededor, ¿no? Tu escritorio, tu lapicero, el mouse de la computadora, un recipiente, un auto, una prenda de vestir, ¿no? O sea, hay tantas cosas que son materiales. Ya, creo que ahí no tenemos nada más que decir. Ahora, en el caso de los inmateriales son creados por el hombre, pero no tienen esa capacidad corpórea. O sea, no se pueden ver, tampoco se pueden tocar. Pero existen. Por ejemplo, las marcas. Las marcas son bienes inmateriales. Ahora, por ahí alguien me va a decir, profesor, pero la marca yo la puedo ver. No, lo que tú ves es una expresión de la marca. La marca es un elemento jurídico. O sea, es un elemento creado para la negociación, ¿no? Es como un emblema. La marca es el estandarte sobre un producto que negocia una empresa. ¿Entendido? Las marcas se pueden transferir, se pueden vender, se pueden usar. Por ejemplo, yo tengo no sé, pues quiero entrar al negocio de las farmacias, pero yo sé que mi nombre no es muy conocido. Entonces negocio con una marca, ¿no? Negocio con una empresa que tiene pues ganado un mercado, por ejemplo Inca Pharma. Entonces les digo, ¿saben qué? Quiero entrar al negocio de las farmacias y quisiera que por favor me presten su nombre, préstenme su marca. Entonces ellos me dirán, ya está bien, me darán el permiso, el consentimiento y me pondrán ciertas reglas y también ciertos pagos que tendré que hacer. Y por lo tanto su marca ahora estará conmigo, ¿no? Pero en calidad de alquiler, ¿entienden? O sea, yo puedo poner su eslogan, puedo poner es más, puedo hacer, pintarlo de amarillo y verde todo mi local y no me van a reclamar porque yo tengo su permiso, ¿me entienden? La música, los conocimientos, los programas de computación son parte de los bienes inmateriales creados por el hombre, ¿no? Y que permiten saciar necesidades. Según la duración, los bienes pueden ser poco durables o durables, fungibles e infungibles. Los fungibles se agotan rápidamente, los infungibles, bueno, persisten en su duración. Ejemplo, una vela
fungible, una camiseta infungible, papel higiénico fungible, un zapato infungible, una hamburguesa fungible, una tostadora, por ejemplo, infungible. ¿Se dan cuenta? O sea, uno rápidamente y el otro tiene mayor duración. Según el grado de elaboración o el grado de determinación, pueden ser intermedios entre el proceso. Final, se entiende que está, pues, como su nombre mismo lo dice, al final, ¿no? Culminó el proceso. Bien intermedio, la tela, el cuero, de repente por ahí el caucho, la madera, ¿no? Ejemplo de bienes finales. Bueno, dijimos madera, mueble, caucho, las llantas, cuero, de repente carteras, billeteras, telas, prendas de vestir. ¿Se dan cuenta? O sea, con lo que nosotros hagamos. Y obviamente, un bien final está apto para ser usado en el consumo humano, lograr satisfacer necesidades. ¿Ya? Ojo, estamos hablando del proceso de transformación. Dentro de un proceso, ¿ya? Hay que tener cuidado. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque de repente para una empresa que está dedicada a la hilandería, por ejemplo, lo que hace es tomar el algodón o tomar, ¿no? De repente por ahí el filamento de los animales, ¿cómo se le llama esto? El tejido, ¿no? Que cubre los animales, la lana, por ejemplo, y convertirlo en hilos, ¿correcto? Es más, de repente convertir el algodón o la lana en telas. Y eso para esa empresa sería un producto final. Pero estamos hablando del enfoque particular de una empresa. Ahora, si lo hablamos en términos generales, la tela o la lana, ¿no? La tela, ese pedazo, ese corte, no es un bien final, es un bien intermedio, porque estamos hablando de un proceso general ya. ¿Entendido? O sea, si nosotros particularizamos, por ejemplo, lo que hace una empresa, extraer los árboles y quitarle las impurezas y convertirlos en láminas de madera. Para esa empresa, las láminas de madera son productos finales por su proceso. Pero si nosotros generalizamos los procesos, o sea, hablamos de todas las empresas, la madera no sería un bien final, pues. La madera sería un bien intermedio. ¿Ah? Por favor, quiero especificar, por ahí alguien me dijo, no, profesor, pero por ejemplo, en una empresa textil, la tela sería un producto final para esa empresa, porque luego la empresa vende telas. Sí, pero es particular, pues. Pero si nosotros generalizamos la tela, cualquier tipo es intermedio. ¿Ya? En cualquier proceso es intermedio, para el proceso productivo general. ¿Ya? Según el aspecto legal, esto tiene que ver con la enajenación o la transferencia de la titularidad, o sea, la comercialización, vender, ¿no? Los bienes se pueden reglamentar a través de muebles e inmuebles. O sea, esta es una necesidad por parte del ámbito jurídico, de las leyes, de poder saber, ¿no? Si un bien se puede trasladar o no se puede trasladar. Los bienes muebles se trasladan de un lugar a otro, los bienes inmuebles se encuentran fijos al lugar de su creación. ¿Ya? Un mueble, un auto, inmueble, una casa. Según la relación con el ingreso, tendríamos a los bienes normales y tendríamos a los bienes inferiores. Los bienes normales, como su nombre lo dice, son normales. ¿Sabes qué? Tú consumes bienes normales. ¿Ya? ¿Por qué lo sé? Porque estás en un colegio privado. Entonces, tu capacidad adquisitiva es estándar, es normal, ¿no? De repente por ahí alguien tiene un poco más, pero es consumo de bienes normales. ¿Entienden? Tu ropa es nueva, tú no compras ropa usada, tus alimentos, por la frecuencia, comes carnes, ¿no? Y no te das, o no se dan ustedes de repente, ¿no? Restricciones, comen, por ejemplo, se comen su pechuguita, su muslito, ¿no? Los muebles que utilizan son muebles que los han comprado después de haber sido fabricados, o sea, muebles nuevos. Entonces, son bienes normales. Ahora, ¿qué es un bien inferior? Un bien inferior es aquel bien que se consume por la baja en los ingresos. Y estos bienes ya han sido usados. Por ejemplo, la ropa usada, ¿no? Los muebles usados, de repente dentro de las carnes, ¿no? Partes de los animales que se puedan vender al menudeo, lo que comúnmente conocemos como menudencia, y que tengan bajo valor, ¿no? Al alcance del bolsillo de la persona, el presupuesto de la persona. Entonces, bien normal, bien inferior. Pregunta, ¿qué pasa con el consumo de bienes inferiores si el ingreso de una persona aumenta? ¿Qué pasa con el consumo de Cambia, bienes? Cambia. ¿Qué pasa con su consumo? ¿Aumenta o disminuye? aumenta, A ver, si una persona gana más, si el ingreso aumenta, ¿qué pasa con el consumo de bienes inferiores? ¿Aumenta o disminuye? disminuye, disminuye. Disminuye, ¿no? Pon un ejemplo, pues. A ver, ¿qué pasa si yo gano más dinero? ¿Qué pasa si yo compraba ropa usada? Ah, no, pues si yo gano más dinero ya no voy a comprar ropa usada, ¿sí o no? Por lo tanto voy a comprar ropa nueva. Entonces el consumo de bienes inferiores disminuye
y el consumo de bienes normales Aumenta. aumenta. ¿Qué pasa si una persona queda desempleada y su nivel de ingresos se ve recortado? ¿Qué pasa con el consumo de bienes inferiores? Aumenta. Aumenta. ¿Y el bienes normales? Disminuye. Ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? O sea, va por ese lado. ¿Ah? Hay que hacer el análisis ahí. Otro elemento muy importante que permite satisfacer necesidades es el acceso a los servicios. Los servicios son prestaciones. Son acciones brindadas o tareas brindadas por terceras personas, pueden ser privados, pueden ser públicos, que buscan saciar las necesidades de precisamente a quienes se les entregue el servicio. Los servicios, ¿no? Son inmateriales, esa es su naturaleza. Y los servicios, bueno, para poder brindárselos se requiere pues de bienes materiales, ¿no? Por ejemplo, para brindar el servicio de educación al profesor, está usando una computadora, una cámara, un micrófono, ¿cómo se le llaman esto? Un mueble, ¿no? Un mueble, un módulo para poder hacerlo, ¿no? Profesor, por ejemplo, el taxista, para poder brindar el servicio de taxi, utiliza el auto, ¿sí o no? El cocinero, la cocina. El albañil, para poder brindar el servicio de albañería, o sea, de construcción, su plomada, su espátula, ¿no? Y tantas cosas más que utilizan. ¿Se dan cuenta? O sea, hay bienes de por medio, bienes materiales que sirven para brindar los servicios. Los servicios se pueden clasificar según quién brinda y según quién recibe. Según quién brinda, serían, pues, por ejemplo, el Estado, el sector público, y sería el sector privado, ¿no? Servicios privados, particulares. Y según quién lo recibe, podría ser individual, si va a alguien en particular, o colectivo, si va a toda una masa. Por ejemplo, ahorita ustedes están recibiendo una clase virtual. ¿Es colectivo o individual? Según quién Colectivo. recibe. ¿Es colectivo, sí o no? Si van en ómnibus, Colectivo. colectivo, sí o no. Se van al cine o a un concierto, Colectivo. Colectivo. colectivo, sí o no. Si van a una atención odontológica, Privada. claro, para ti nada más, sí o no. ¿Te dan cuenta? Individual. Si tomas taxi, Privado. privado, ya está, ya lo tienes ya. Muy bien, pasamos a lo último de la clase, el proceso económico. Prácticamente hemos hablado del proceso económico. El proceso económico es el conjunto de actividades económicas de forma cíclica que permite la satisfacción de necesidades, o sea, nos lleva a satisfacer necesidades. Pero obviamente cada etapa del proceso tiene su propia finalidad. Producción, creación, circulación, intercambio, distribución, repartición de ingresos o rentas, consumo, uso o satisfacción, inversión, impulso de un nuevo proceso, o sea, impulsar o mejorar los niveles de producción. Y de ahí empieza todo de nuevo, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo, inversión, producción. No necesariamente todas las empresas hacen inversión, no se hace todo el tiempo inversión. Hay que hacer todavía una estrategia, hay que planificar, hay que evaluar los objetivos. Sin embargo, la inversión permite el crecimiento de la producción, ¿no? Si la producción se mantiene, entonces producción, circulación, distribución, consumo, producción. Producción, circulación, distribución, consumo, producción. Pero hay momentos en donde producción, circulación, distribución, consumo, inversión, significa que la producción ha mejorado. ¿Me entienden? Para yo hablar de inversión, tengo que ver que el resultado sea la mejora sobre lo que caiga en la inversión. ¿Y a dónde cae la inversión? A la producción. Entonces significa que debe haber un incremento de los niveles de producción. ¿Ya? Muy bien, y ahí está. La producción se encarga de, bueno, pues es el proceso por el cual se juntan recursos iniciales, primarios le llaman, para la generación de bienes y servicios. Típicamente bienes. Por ejemplo, acá tenemos una producción de muebles. Materia bruta sería el árbol en su medio, la extracción del árbol, ya para obtener, ¿no?, la madera en sí, sería la materia prima, sería el elemento ya económico. Luego está el insumo, cuando ya se le han dado procesos básicos, procesos iniciales, y cuando este se convierte, ya se vuelve más complejo, se convierte en un bien final. Se entiende que la materia bruta, por estar en su medio, no forma parte del proceso, pero sí lo que se extrae, la materia prima. Por eso te darás cuenta que desde aquí, ¿no? Desde aquí está el paréntesis. Ahora, la materia prima y el insumo son bienes intermedios, los cuales reciben valor. Ese valor se llama agregado. Reciben valor o valor agregado. A los bienes intermedios, ya sea materias primas o insumos, se les agrega valor para convertirlos en bienes finales, los cuales son mercancías o, como su nombre dice ahí, son bienes finales. ¿Entendido? La circulación es el proceso por el cual se trasladan los productos a puntos en donde vamos a encontrar a los demandantes, o sea, los compradores. El que los traslada es el vendedor, o sea, el ofertante.
¿Qué se busca en la circulación? Que tanto comprador como vendedor o vendedor como comprador logren intercambiar. Ese es el propósito de la circulación, ¿no? Ya después de ello, la formación de mercados, participación de compradores y vendedores, uso del dinero, ¿no? Distinciones de los mercados, entre otras cosas más. Pero todo parte del intercambio. La distribución económica, tienes que diferenciarla de la circulación económica, es el proceso por el cual las riquezas se van a repartir: naturaleza, rentas, trabajo, salario, capital, intereses, empresa, beneficios o ganancias, y el Estado, los tributos. Ahora uno se pregunta ¿por qué? Porque se entiende que todos los que están aquí han participado del proceso productivo, ¿no? Todos los que están en este proceso han participado ellos. Y por participar, cuando alguien participa, dice, me toca mi parte. Ellos quieren una parte y esta es la parte que se reparte para cada uno de ellos. En el consumo, lo que se hace es satisfacer las necesidades. ¿Cómo? Usando. ¿Usando qué cosa? Lo que hemos adquirido. Pero para poder obtener ello, bueno, pues hay que tener ingreso. El ingreso permite, ¿no?, la adquisición de bienes o servicios que luego serán utilizados. Entonces el consumo depende del nivel de ingreso. A mayor ingreso, mayor consumo. Pero también hay que tomar en cuenta que a medida que los ingresos van aumentando, la capacidad de no usar el dinero también. Es decir, a medida que los ingresos incrementen, el ingreso es igual al consumo más lo que no consumo, que es equivalente al gasto. Ahorro más gasto, ingreso. Si mi ingreso aumenta, mi gasto también y mi ahorro también, ¿correcto? Si mi ingreso disminuye, entonces mi gasto disminuye y existe la posibilidad de que no haya ahorro. Eso es lo que le pasa a las familias. Como las familias tienen ingresos promedios bajos, entonces no tienen la posibilidad de ahorrar, son pocos los que ahorran. ¿Qué pasaría si hubiera un incremento de los ingresos? Entonces el gasto aumentaría y el ahorro también, ¿correcto? Y por último, la inversión es el proceso por el cual se busca mejorar las condiciones productivas, ¿no? Hacer que las empresas tengan los elementos suficientes, mejorar esos elementos como mano de obra, trabajo, mano de obra, capital y naturaleza, y poder hacer que la producción crezca, ¿correcto? Hablamos específicamente de proceso productivo, creo que te mencionaba acerca de esto. Hay una secuencia de pasos que ayudan a la generación de bienes útiles, se les llama productos finales. Los factores que intervienen son la naturaleza, ¿correcto? Que es el medio que nosotros aprovechamos, se les llama recursos naturales también. ¿Ah? El trabajo, que vendría a ser la actividad física consciente, mental, ¿no?, del hombre, retribuido, por cierto, por el salario. El capital, que serían las herramientas, los equipos, las maquinarias, la infraestructura, los instrumentos y todo aquello, incluso hasta el mismo dinero, que se utiliza para la generación de una producción, ¿no? Se puede utilizar en varias oportunidades. Y la empresa, la que organiza todo este proceso, ¿no? Lo hace eficiente, lo hace eficaz. Gracias a las empresas tenemos una gran variabilidad, ¿no? Una gran variedad de productos y también podemos acceder, ¿no?, a ellos, o sea, con sus costos, ¿no? Sus precios son accesibles. El Estado participa también de las actividades productivas, regulando la relación dentro de dichas actividades. Es importante la sectorización de los procesos productivos, sabiéndose que esto es una guía para los que quieran participar o quieran iniciar su participación en dichos procesos. Por lo tanto, los sectores productivos serían áreas estratégicamente seleccionadas o divididas para que, bueno, pues las empresas, los agentes económicos puedan participar. Estos sectores pueden ser primario, sector de explotación, sector inicial, sector secundario, las transformaciones, ¿no? Se adecúan los productos, se convierten en productos ya manufacturados, productos finales, y el sector terciario, que sería la acción de brindar servicios, ¿no? Actos de servicios. Todo lo que está aquí son servicios. ¿Eh? Entonces, actividades extractivas, de explotación, inicial, secundario, transformación y terciario de soporte. Y con eso nosotros estaríamos culminando, pero solamente la presentación. Ahora vamos a esto. Un momentito. Ya está. Dice, repaso de economía nivel 4. A ver, vamos a ver. Uy, ¿qué nos trae el profesor? Todo esto, qué feo. Esto es una probadita de lo que te podría venir en tu examen de la próxima semana. Si tú lo estudias, tienes alta probabilidad de sacarte muy buena nota. ¿Estás de acuerdo con ello? Te vamos a ayudar. Vamos a resolverlo en este momento, pero yo no quiero hacer las cosas solo. Quiero que tú me hables, pues, ¿no? Cuando
Cuando yo sepa que está complicado, yo doy la respuesta. Cuando sepa que tú puedes, vamos, lánzate. Yo te ayudo. Pero inténtalo, por favor. ¿Ya? Vamos. Dice, 1. ¿Cuál es el problema económico y en qué consiste? Lo hemos estado diciendo todo el tiempo. El problema económico es la Escasez. escasez. Muy bien, la escasez. ¿Y en qué consiste? En comparar, ¿sí o no? Consiste en comparar. ¿Qué comparas? ¿Qué comparas? Comparas por un lado las necesidades y por el otro lado los recursos limitados. Entonces, al compararlos, te das cuenta que uno es más que otro. ¿Ya? Miren, chicos, excelente. Yo sé que están participando por medio del chat, pero yo prefiero que enciendan el micrófono para que sea más rápido, ¿no? Así va a ser mucho más dinámico. B. ¿Qué es la política económica y quién es el responsable de llevarla a cabo? La política económica, te ayudo, es el conjunto de decisiones que toma el gobierno, que busca promover las actividades económicas, o sea, impulsarlas, mejorarlas, acondicionarlas. Te expliqué que el gobierno no decide, no especifica, no te dice cómo se deben hacer las actividades económicas, solo te orienta, ¿no? Y obviamente el responsable de llevarla a cabo es el gobierno. ¿Qué es la microeconomía? La respuesta es parte de las teorías económicas. Y esta teoría económica se encarga de estudiar las actividades económicas de manera particular, las decisiones que se toman en la familia, en las empresas, en los mercados, ¿no? Que obviamente son particularizadas. ¿Qué es un bien económico? Un bien económico es aquel bien creado por él, Hombre, creado por él, trabajo, creado por el hombre, ¿no? Creado por el hombre. Y que se presenta en cantidades limitadas. ¿Qué es la saturación con respecto a las necesidades? La saturación es el momento en el cual, ¿no?, las personas logran satisfacer sus necesidades, ¿no? Es el momento de llenura, es el momento en el cual el recurso pierde esa utilidad. Colocar verdadero o falso, si el enunciado es verdadero o falso. A ver, la teoría económica se divide en positiva y normativa. Rápido, chicos. Positiva y normativa. verdadero, Verdadero. Falso. Porque la teoría económica se divide en micro y macro, no en positiva y normativa. La ciencia económica se divide así. ¿Ah? Pero está bien, porque ya te confundiste aquí. Ahora en el examen vas a tener precaución. ¿Un bien libre tiene capacidad de ser negociado, sí o no? no, No, falso. falso, Muy bien. Ir a un concierto es acceder a un servicio colectivo. ¿Qué dice? ¿Verdadero o falso? verdadero, 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 Sí. Verdadero, muy bien. ¿Un ventilador y un abanico son bienes sustitutos, sí o no? sí, Sí. Sí, verdadero, verdadero, se verdadero, pueden reemplazar. Según la función de un bien, ¿una camisa sería un bien final? sí, verdadero, Sí. verdadero, Falso. Te explico por qué. Sí es cierto que la camisa es un bien final. Eso no te lo discuto. Pero la función, clasificación por función o destino, es consumo o de capital. No es final. Profesor, ¿y cuándo utilizo yo clasificación o cuándo yo digo que un bien es final o intermedio? Cuando hablo de la elaboración o del grado de terminación. Ah, o sea, no corresponde. No corresponde. ¿No? Es como si yo te dijera, los bienes, un auto es un bien de capital por el aspecto legal. No da, pues, porque un auto es un bien mueble por el aspecto legal. O sea, estoy mezclando uno con el otro. No es, ¿no? No va con el resultado, no va con lo que nos están planteando. La economía positiva es de carácter objetivo, es decir, analiza las cosas como son o como son o como deben ser. como son, Como son. Como son, ¿no? O tal como son. A ver, vamos a ponerlo con mayúscula todavía. Tal como son. Muy bien. Todo bien de capital permite crear otros bienes. A raíz de ello sufre de un proceso de desgaste llamado, ¿cómo se llamaba ese proceso de desgaste? Se llamaba de Depreciación. depreciación. Muy bien. Perfecto. En el proceso de satisfacción de una necesidad, ¿ya?, dice, espacio es la etapa en la cual el hombre logra obtener o alcanzar aquello que se necesita. consumo, Pero en el consumo, ¿obtienes o usas? Actividad económica. Actividad económica, muy bien, claro. En el consumo, lo que tú haces es darle uso, ¿no? Ya tienes, por lo tanto le das uso. La camisa, por ejemplo, te la completas, te la pones, ese es consumo. Pero conseguir la camisa, ¿qué sería?
sería producirla, actividad económica. Es actividad económica. Ahí está. Continúa. A diferencia de los bienes libres, los bienes económicos son creados por ¿quién? ¿Ah? ¿Quién crea los La bienes naturaleza, económicos? la naturaleza. Cuidadito, dice El los hombre. bienes económicos. El hombre. No te emociones. No te emociones. Uy, ¿cuántos alumnos en la universidad que postulan a la universidad les pasa esto? ¿Pueden creerlo? ¿No? Se emocionan. Se emocionan y ahí entusiasmados, marca. Y después cuando van a verificar en su casa sus exámenes, ¡ah! No era eso lo que me estaba pidiendo. Uy, ¿por qué no leí bien? Entonces, qué bueno que les pase a ustedes en la escuela, ¿no? Ya, claro, yo sé que es para el examen, pero también cuando ustedes ya van a tener la experiencia, ya van a ser prudentes. Cuando el ingreso de una persona se ve incrementado el consumo de bienes inferiores, ¿qué pasa con el consumo de bienes inferiores? Disminuye. Disminuye, muy bien, ¿no? Disminuye. Relaciona, bien intermedio. A ver, ¿quién sería bien intermedio acá? Lo voy a poner todo con mayúscula, ¿ya? Sin que te molestes. Madera, Intermedio madera. sería la madera, letra B, de bebé. Vamos. ¿Qué más dice? Acción de terceros. Una acción de terceros, acción de terceros. Servicio de Ah, ya gobierno. sé ya. ¿Cómo se llama la acción de terceros? Servicios, ¿no? Servicio de gobierno. Servicio de gobierno. No, sería servicios nada más. Lo que pasa es que acá se ha mezclado. Esta es acción del gobierno. Ahorita lo vamos a corregir. Uso de un bien. Uso de un bien, Utilidad. ¿cuál sería? Utilidad. Utilidad, ¿no? Uso de un bien es la A. Perdón, letra A de avión. Acciones del gobierno, ahora sí. Político económico de los mercados. Claro, la política económica sería la letra E, ¿no? Acá. Ahí está, ahora sí, ¿no? Acciones del gobierno, política económica. Y por último, aquí, estudio Microeconomía. de los mercados, ¿no? Microeconomía. Claro, estudio de los mercados. ¿Macro? No hay macro. Micro. Ah, microeconomía, ya me estoy viendo viejito, ya no escucho. Ya está bien, no te molestes. Estudio de los mercados, microeconomía, muy bien. Esto te lo dejo para ti, esto ya tú lo haces. Ya me das un ejemplo de cada bien. Bueno, para ti, ¿no? Para que te sirva. Bien de capital, ya te dije, puede ser una máquina, puede ser una herramienta. Inferior, una ropa usada, mueble usado. Inmueble, una casa, un edificio. Fungible, algo que se agote rápidamente. Sustituto, acá vas a tener que poner dos. Uno y otro, rivales, ¿no? Pollo y pescado, por ejemplo. El proceso económico son una serie de actos económicos desempeñados por el hombre. Menciona las etapas que tiene dicho proceso. Solo menciona producción, Producción. circulación, distribución, consumo e inversión, ¿cierto? También se coloca, en la distribución económica se reparten los ingresos. ¿Qué recibe cada uno de ellos? Trabajo, salario, naturaleza, rentas, capital, intereses, empresa, ganancias y Estado, ¿qué recibía? ¿Qué recibía el Estado? Impuesto. Impuesto. Tributos o impuestos. Impuestos también es válido, ¿eh? No te preocupes. ¿Qué sectores productivos hay? Menciona un ejemplo de cada sector. ¿Qué sector? Primario, secundario y terciario. Primario, minería. Secundario, por ejemplo, textilería. Terciario, por ejemplo, comunicación. Eso te lo dejo para ti. Tú mencionas el sector, todos tienen que mencionar eso, ¿no? Todos acá, primario, secundario, terciario. Cada quien con su propia actividad. ¿Entendido? Muy bien. Adivina dónde vamos a ir ahorita. Temático. Temático, por favor. Vamos, al temático, muchachos.